Una de las partes claves del conocimiento es la lectura, así que tras recomendaros películas y documentales sobre graffiti, los mini documentales que hacemos de producción propia sobre artistas urbanos y artistas del graffiti, hoy nos hemos decidido a recomendaros 5 libros que debéis leer. Vamos a ello. Las recomendaciones que vamos a haceros tienen diferente nivel, así que vais a encontrar desde libros muy sencillos, en el cual podemos hacer una primera aproximación acerca del street art y con una pequeña parte de graffiti, y libros un poquito más complejos, en el cual podemos adentrar en etapas determinadas, por ejemplo en el Subway Graffiti en Nueva York, o incluso en un conocimiento más amplio tanto de nombres como de técnicas en el mundo del street art. Evidentemente sabemos que esta lista es muy corta y 5 son pocas recomendaciones, pero pensamos que son los más adecuados para un comienzo. Y si vemos que este vídeo es apoyado y os gusta, pues evidentemente haremos nuevos vídeos donde os recomendaremos más libros sobre graffiti y arte urbano. Así que vamos con el primero. El primero del que vamos a hablar es considerado para muchos como la Biblia del graffiti, uno de los libros más importantes que se han escrito y quizás el primero de este ámbito sobre el llamado Subway Graffiti, sobre el graffiti en los trenes y que sucedió en Nueva York en los años 70. Os lo voy a enseñar, que lo tenemos aquí, así que es este libro de aquí, que se llama Getting Up, Hacerse Ver, y sería el graffiti metropolitano de Nueva York. Y el autor, como veis en la parte superior, es Craig Castleman. Es un profesor adjunto de comunicación en Nueva York, y él fue el primero que se atrevió con una temática del graffiti, para lo cual hizo un amplio estudio dedicándose a recopilar información, muchísimas entrevistas, muchos datos, hasta que finalmente publicó el libro, que salió en 1982. Y en España lo tuvimos traducido en 1987, bajo el título Los Graffiti. Sin embargo, esta traducción es cierto que se quedaba un poco corta en cuanto a terminología, y ha habido una nueva reedición, que es la que disponemos nosotros, la que acabo de enseñaros, en la cual está revisado, está incluso reeditado a nivel de fotografía, tiene un prólogo de uno de los investigadores más importantes del panorama del graffiti y del arte urbano en nuestro país, que es Fernando Figueroa, y a la vez tiene fotos en color, que en la edición inicial no las tenía, así que una de las cosas que se echaban en falta. No son muchas las fotos en color, pero sí que tenemos algunas, como las que os puedo enseñar ahora mismo por aquí, ¿vale? Entonces sí que tendremos fotos en color, pero principalmente dispondremos de fotografías en blanco y negro. Una de las mejores cosas del libro de Castleman es que nos permite un acercamiento inicial a terminología del graffiti que a lo mejor no conocemos. En este caso nosotros, por ejemplo, hemos solventado un poco ese tema. Os dejamos aquí arriba nuestras recomendaciones sobre 50 palabras que debéis aprender. Muchas de ellas están incluidas en el libro. Entonces esta terminología nos permite acercarnos al mundo del graffiti, sobre todo a la jerga de los escritores y de cómo se empezó a gestar toda esta terminología, que era muy importante para saber de qué estábamos hablando exactamente. Otra de las grandezas del libro es contar con testimonios desde todos los ámbitos, porque Castleman lo que consiguió es entrevistas directamente con escritores. Incluso hay entrevistas y capítulos dedicados solo a determinados escritores, como puede ser Lee Quiñones en este caso, pero también aparecen otros como Face 2, como Obama, como Stan 153. Entonces, tener de primera mano esta información y saber lo que pensaban estos escritores, pues es una parte clave del libro de Getting Up, Hacerse Ver. Asimismo, tenemos otras visiones, porque no se nos ofrece solo la versión de los escritores de graffiti, de los artistas en este caso, sino que hay información pues desde la policía, que se dedicaba a buscarlos y a intentar ponerle algunas multas, como la información que estaba disponible en el ayuntamiento, cuánto dinero invertían, cómo hacían esas políticas anti-graffiti. Otro hecho importante del libro es la aparición de la prensa, ¿no? La prensa haciéndose eco de todo el potencial que tenía algo nuevo que estaba sucediendo en la ciudad, como en este caso era el graffiti. Así que cogiendo artículos principalmente del New York Times, aunque salen de otros periódicos, y con una primera base del famoso artículo en el cual se hace referencia a Taki 183, que escribía su nombre, su tag en repetidas ocasiones en la ciudad de Nueva York, pues se va viendo un poco cómo la tendencia editorial de los medios va cambiando según la política anti-graffiti que va apareciendo en la ciudad. Incluso al final, cuando la política anti-graffiti vemos que no es efectiva del todo, en este caso hay una contra y se vuelve un poco a los orígenes y se deja esa libertad del graffiti. Entonces este camino que va teniendo la prensa es tremendamente interesante
y lo refleja muy bien este libro de Getting Up, Hacerse Ver. Asimismo, la información de los policías o del alcalde, ¿no?, de esa época, incluso de las personas que gestionaban los transportes de Nueva York, lo que son los metros, los trenes, cuánto gastaban, cómo limpiaban estos trenes. Otra cosa que nos gustaría destacar en el libro es la explicación, como decíamos antes, no solo de la jerga, sino de los modus operandi, ¿no?, de cómo se crearon los primeros grupos, asociaciones, cómo estaba asociado primero el graffiti a la alta criminalidad que había en la ciudad y cómo sobrevivían este grupo de escritores que simplemente se dedicaban a usar sus botes de spray o sus rotuladores y no tenían nada que ver con la violencia. Sin embargo, había otra rama que sí. Entonces, esta convivencia de estos chavales jóvenes, porque la mayoría de ellos tendrían 13, 14, 15, con 20 ya era casi un escritor mayor en esa época, también se relata muy bien en el libro, incluso las dedicatorias que se hacían, los propios trenes cuando se pintaban, el hecho tan grandioso de pintar el primer tren completo, ya no solo pintábamos una parte, sino que lo conseguíamos completo, incluso la terminología, esta de top to bottom, ¿no?, desde arriba hasta abajo, luego cómo pintaban solo de la ventana hacia abajo, el tren completo, cómo aplicaban los primeros brillos, cómo mejoraban las boquillas, cómo mejoraban los sprays. Todo eso está muy bien reflejado en el libro, que, como os digo, es de una temática tremendamente interesante, pero sin embargo es sencillo de leer. Yo diría que es de los libros que te atrapan desde un inicio. Son apenas unas 200 páginas en la edición que nosotros tenemos, en esta de aquí pequeñita, la reeditada en 2012-2015 después. Y como os digo, se va a hacer muy ameno. De hecho, es un libro que te gusta seguir leyendo, que no te gusta dejarlo. Y quizás la única parte un poco más tediosa es cuando se habla de la política anti-graffiti, pero a la vez nos permite contextualizar cómo se luchó contra este movimiento en los inicios y cómo no se consiguió, y cómo los escritores en este caso pues salieron victoriosos de esta primera guerra, digámoslo así, contra el poder establecido, y cómo la prensa después se hizo eco de todo eso. Así que si os gusta este tema del graffiti en los trenes, del graffiti de tag, el writing graffiti, el subway graffiti, sin duda el libro de Castleman es una elección perfecta. Y es cierto que las imágenes, pues la mayoría están en blanco y negro, pero eso se va a solucionar con el segundo libro, que además es complementario a este de Getting Up, Hacerse Ver, de Castleman, que es otra de las Biblias del graffiti, la segunda gran Biblia, que es este de aquí, que es Subway Art, de los fotógrafos Martha Cooper y Henry Chalfant, del cual os hablo a continuación. Hablando de Subway Art, de este libro que tenemos aquí, decimos que es un complemento perfecto al libro anterior de Castleman, porque en este caso hay muchísimas imágenes. Os voy a poner imágenes mientras que os voy contando el libro, donde vais a poder ver perfectamente esta evolución en el graffiti de Nueva York, en el graffiti de los trenes. Aquí os voy a dejar alguna y ahora os voy poniendo más. Y además estos dos fotógrafos, tanto Henry Chalfant como Martha Cooper, no se quedaron solo aquí, sino que luego reeditaron muchos más libros, estuvieron tremendamente interesadas por este fenómeno del graffiti. De hecho siguen haciendo fotografía a día de hoy. Y además Henry Chalfant tiene otra curiosidad, porque hay una película mítica que la recomendamos, estaba en nuestra lista de recomendaciones, que es Style Wars, y fue dirigida por Henry Chalfant, uno de los dos directores, y habla un poco de esta guerra de estilos que se ve muy bien reflejada en el libro. Otra de las cosas grandes que tiene el libro y de tremendo valor es la aparición de escritores. Entonces vamos a ver en directo, en pleno proceso creativo, en pleno proceso pintando en los trenes, artistas como Lee, que hemos hablado antes de él, como Stay High, como Dondi, que salen reflejados en el libro, y además los vemos en acción. Eso es un punto fantástico, que significa que los fotógrafos eran parte de la escena. De hecho, los escritores en estos momentos, ellos también buscaban su parte de fama, y el hecho de que vinieran a fotografiarlos, a grabarlos, o incluso posteriormente que salieran en películas, en este caso para ellos era muy positivo. Dar la cara era alcanzar una fama que no tenían otros escritores, así que en la mayoría de ellos se dejaban fotografiar, y por eso tenemos estas fantásticas imágenes. Además tiene mucho valor el tema de ver cómo eran los sprays de la época. Hemos hablado un poquito de la historia de los sprays recientemente en el último vídeo del canal, y vemos estas marcas, Rush Oleum, Krylon, pero solo una boquilla, y vamos a ver una estantería completa llena de estos colores escasos en esta época, porque la paleta de colores era muy limitada y no teníamos la gran gama que tenemos ahora, ni las altas presiones, ni nada. Entonces este modus operandi pues de nuevo toma mucho valor en el libro de Chalfant y de Martha Cooper.
A nivel de imágenes tenemos de todo, tenemos desde throw-ups, tenemos muchísimos tags en el interior de los trenes, tenemos piezas completas, los primeros trenes que se hicieron, y una cosa curiosa es la aparición de personajes de cómic, de dibujos animados, esto que se conoce como muñecos, y que en este caso, a raíz de empezar a pintar muchos vagones, tenían mucho espacio y empezaron a aparecer incluso personajes muy conocidos por todos, como pueden ser Mickey Mouse, como puede ser Pluto, o personajes del cómic muy reconocibles en Estados Unidos de esa época. Y asimismo, como decíamos en el libro anterior, la aparición de dedicatorias, ¿no? Dedicado a mi madre, dedicado a la Navidad, porque pintaban en ese momento. Así que todo eso queda perfectamente reflejado en las imágenes que vais a ver en gran formato, incluso algunas de ellas en doble página, en este libro maravilloso que es Subway Art, de Henry Chalfant y Martha Cooper, que ya os digo, si podéis acceder a Getting Up, pues sin duda creo que tenéis que intentar comprar asimismo este de Subway Art. El enlace a todos los libros os los ponemos en la descripción. Yo igualmente os iré poniendo los nombres completos de todos los libros durante el vídeo, y vamos a pasar a la tercera recomendación. Tras recomendaros dos libros de graffiti, en este caso de Subway Graffiti, de graffiti en Nueva York en los 70, principalmente inicios de los 80, ahora es momento de traeros libros que tienen que ver con el arte urbano, con el street art, que obviamente para contextualizarlos pues también tiene una pequeña parte del graffiti, en la cual podéis aprender pues varios de los conceptos que vienen en los libros anteriores. En este caso nos hemos decantado por dos libros. El primero de ellos es uno muy completo, que es este de aquí, que es Antología del arte urbano, que es obra de Magda Daniz, que es una mujer francesa, en este caso es una galerista, una apasionada del arte. Ella tiene espacios expositivos tanto en Londres como en Shanghái como en París, y el hecho de estar en contacto con muchos artistas, en este caso urbanos, que exponen en sus galerías o en otros espacios, pues le hizo adquirir conocimiento y a la vez le permitió acercarse mucho mejor a tanto artistas como técnicas como a toda la historia. Por lo tanto, en este libro lo que os va a permitir es un viaje mucho más completo. Ya no estamos centrados solo en una época, no estamos centrados solo en el graffiti, sino que vais a empezar desde los inicios de todo hasta el movimiento del graffiti en Estados Unidos, como a su vez o de forma paralela se produce en Europa, en otros países, y luego la aparición, el boom de este denominado street art o arte urbano, que ya sabéis que no es lo mismo, tiene sus diferencias, pero están bastante bien explicadas dentro del libro, y sobre todo una de las grandezas que tiene, como os decía, es la cantidad de nombres, la cantidad de imágenes que se dispone dentro del libro. Así vais a poder, pues, artistas como John Wang, como Bay, como Pils, muchos de los más famosos del mundo, que la mayoría son representados por esta galerista, aparecen en el libro. Pero también vamos a ver la obra de Os Gemeos, que os hemos contado en el canal, y un poco pues la evolución, por ejemplo, de Blake Le Rat, cuando luego aparece Banksy, Invader, es decir, todos los grandes nombres del street art desde finales de los 90 hasta nuestros días prácticamente, aparecen en este libro de Antología del arte urbano. Tiene muchísimas imágenes, como veis aquí, muchas de ellas a color, incluso aquí vienen representaciones pictóricas un poco de la evolución del street art y del arte urbano. Los capítulos están muy bien separados, es completamente en español, tenéis muchas piezas reflejadas aquí. Por ejemplo, esta es de Futura, con ya un componente mucho más abstracto, y está bastante bien detallado a nivel de imágenes, a nivel de descripciones, y bueno, pues como aproximación, como conocimiento, como ver las diferencias principales entre arte urbano y graffiti, nos parece muy interesante. Es considerable, es decir, son unas 300 páginas aproximadamente, y os va a permitir un viaje interesante de conocimiento. Y ya os digo que con la documentación de imágenes pues nos permite tener un documento que nosotros, por ejemplo, lo utilizamos de consulta en muchas ocasiones, con su índice al final, con su glosario de artistas, su glosario de términos. Y en nuestra recomendación, nuestra primera recomendación sobre arte urbano y street art, es esta antología del arte urbano de Magda Daniz. Ahora llega el turno de la cuarta recomendación, que, como os decía, era otro libro de street art. En este caso hemos optado por un formato más sencillo, incluso para los principiantes es ideal. Es un libro de nombre muy sencillo sobre la temática que trata, así que es este de aquí, que es Street Art de Simon Armstrong, y en este caso es un libro muy pequeñito, como veis aquí, no tiene mucha cantidad de información. Sí que tiene imágenes a color, como hemos dicho antes. Aquí, por ejemplo, vemos una pieza de Beneine que tenemos también en Málaga,
En este libro, asimismo, no tenemos solo la historia del street art, que en muchos de los casos pues, será parecida a la que viene en la antología del arte urbano. No podemos cambiar la cronología ni la mayoría de los artistas. Una de las cosas mejores que tiene este libro es que la opinión del autor sí que reside en su interior. Entonces no se trata de un simple compendio, de un simple resumen sobre el street art, sino que el propio autor va incluyendo pues, preguntas, va incluyendo terminología que considera interesante sobre la cual podemos investigar posteriormente, y debates sobre términos como si el street art es solo una cuestión de mercado, si solo está hecho para el público y es bueno o es malo, sobre las técnicas que se utilizan, si son simples, si no, cuál es su relación con el graffiti. Entonces, como os digo, es un libro de sencilla lectura, perfecto para complementar con algunos de los de graffiti que hemos enseñado anteriormente. Las imágenes son grandes, están muy bien documentados a nivel de quién ha hecho qué, y tenemos muchísimos murales porque está principalmente pues centrado en la parte del street art, ¿no? Entonces lo deja claro aquí con imágenes como Banksy. En la portada tenemos una de D-Face. Entonces, librito pequeño, sencillo, casi de bolsillo, no es tanto de consulta como el anterior, pero sí que para que lo leáis, y el acercamiento a todos los nombres, a toda la historia y a los principales términos relacionados en este caso con el arte urbano o el street art, pues queda muy bien reflejado en este libro de Simon Armstrong, Street Art. Como veis, en estas 4 recomendaciones que llevamos hasta ahora no hay ningún autor español, pese a que tenemos un pequeño prólogo de Fernando Figueroa en el libro de Castleman. Pero nos gustaría hacer un vídeo dedicado para estos autores, que tenemos muchos, además sobre graffiti, sobre arte urbano, incluso algunas tesis doctorales que nosotros hemos tenido acceso y son muy interesantes. Pero sí que os queremos incluir una pequeña recomendación final, que son 2 autores españoles, de nuevo Fernando Figueroa y Felipe Gálvez. Y entre los dos han escrito una auténtica biblia del graffiti de Madrid, que se llama Madrid Graffiti 1982-1995. En este caso es un libro que está en formato PDF, por eso no os lo puedo enseñar, pero os voy a dejar imágenes mientras que lo vemos. Y además, una cosa fantástica, es de descarga gratuita, así que os pondré el link al final en la descripción y tendréis el acceso a este libro, que son más de 200 páginas, con muchísimas imágenes a color. Felipe Gálvez también tiene un canal de YouTube que os recomendaré, os pondré en la descripción, donde vemos muchísimos vídeos de graffiti en España, también en otras ciudades de Europa, y no solo del Madrid de los 80, sino que tenemos un amplio catálogo. Así que este libro nos parece muy interesante como complemento a estos 2 iniciales de graffiti que os decíamos de Nueva York, que es la aparición del graffiti, por un lado el graffiti autóctono que llamamos, con muelle, ¿no? Del cual os hablamos ya en el canal, que lo recomendamos aquí arriba, y por otra parte pues este graffiti que es denominado como hip hop, ¿no? Hip hop graffiti, un poco la aparición, el viaje de este graffiti desde Nueva York hasta España, la aparición de estas grandes piezas, el graffiti en los trenes, en muchísimas líneas de Madrid, y además cuenta con testimonio de muchos de los escritores más importantes de la época, por lo tanto está perfectamente documentado, con mucha terminología, hablando de diferentes áreas de Madrid, y entonces nos parece que un complemento ideal al primer libro de Castleman es este libro de Madrid Graffiti, que como os digo, además lo vais a poder consultar y se va a convertir seguramente en un libro de referencia en el cual queráis acudir en muchísimas ocasiones. Como se comenta en la contraportada del libro Madrid Graffiti, es una aproximación a un mundo clandestino y romántico, con sus glorias y miserias, pero sobre todo con mucha acción. Entonces es un libro ideal, es un libro para acercarse al graffiti en España de esa época 80-90, con, como os decía, muchísimas imágenes, con una calidad en los testimonios espectacular, así que ya se os va a convertir seguro en un libro de referencia sobre el graffiti, y en este caso pues en formato electrónico, para que os sea más sencillo pues consultarlo y poder verlo todas las veces que necesitéis. Hasta aquí este primer vídeo con recomendaciones sobre libros que debéis leer sobre graffiti y arte urbano. Como veis, hemos intentado hacer un compendio que vaya desde el graffiti inicial de Nueva York, del tag, del subculture graffiti, con texto, ¿no? Que sería este libro principalmente, el de Castleman, mucho texto. Luego tendríamos una recomendación que sería Subway Art, de Marta Cooper y Genchi Alfán, con muchísimas imágenes. Y luego, pues la introducción inicial al street art o al arte urbano, que le podéis hacer de 2 maneras. Pues por una parte, con un librito sencillo, pequeño, de bolsillo, Street Art, de Simon Armstrong, y por otra parte, pues tendríamos el otro libro, un poco más denso, un libro más de consulta, para tenerlo en casa,
que sería esta antología del arte urbano de Magda Daniz. Y a la vez, ese último que acabamos de hablar, que es Madrid Graffiti, ese compendio de imágenes, ese viaje en el tiempo, esa apasionante historia de dos estilos de graffiti que convivieron en el tiempo, y luego cómo fue la evolución y los principales referentes y artistas que tuvimos en la capital de España. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os interese, que intentéis acceder a estos libros en la medida de lo posible, y si no, por lo menos con este resumen hayáis tenido una primera aproximación acerca de lo que se os cuenta en ellos, y veáis si os interesa realmente o no. Esperemos que os haya gustado. Ya sabéis, si le dais a like nos ayudáis mucho, si os suscribís al canal también, que estamos creciendo cada día un poquito más, y nos vemos muy pronto. Así que saludos desde Street Art Málaga.